En el año 1978, Rebake abandonó Hesketh y junto con su padre fundó su propio equipo de Fórmula 1, el Team Rebake, para competir en los campeonatos del mundo de 1978 y de 1979, sin grandes resultados. Corrió con autos del Team Lotus adquirido a Colin Chapman, el Lotus 78 y el Lotus 79 campeón del mundo. Team Rebake fue un equipo constructor mexicano de Fórmula 1, con sede en Leamington Spa, Reino Unido, que compitió en los campeonatos mundiales de los años 1978 y 1979. El Team Rebake participó en 30 grandes premios, inicialmente con autos comprados al Team Lotus, antes de que finalmente construyeran su propio auto, el Rebake HR100, que se inscribió para las últimas 3 carreras del equipo antes de su desaparición. El equipo se clasificó para competir en 19 ocasiones y logró un punto en el Campeonato Mundial de Constructores con su mejor resultado del 6º lugar en el Gran Premio de Alemania de 1978. El equipo fue fundado y gestionado por Héctor Rebake, un piloto mexicano que condujo por primera vez en Fórmula 1 en 1977 para Hesketh Racing. Después de su temporada de debut, Hesketh lo dejó caer y sin ningún otro equipo dispuesto a contratarlo como piloto, Rebake junto a su padre decidieron fundar su propio equipo de Fórmula 1. En sus portafolios de escasos patrocinadores contaban con la cerveza mexicana Carta Blanca y la marca Marlboro. Al comienzo de la temporada de Fórmula 1 de 1978, Rebake firmó un acuerdo con Colin Chapman del Team Lotus para comprar su modelo Lotus 78. Tenía muy poca experiencia, solo se había clasificado para la carrera con Hesketh y tuvo un año difícil. Aunque sumó un punto en el Gran Premio de Alemania y ganar la última posición de puntos de John Watson del equipo Brabham Alfa Romeo con poco más de un segundo, también sufrió la situación de verse obligado a retirarse del Gran Premio de Brasil debido a la fatiga. Para el año 1979, continuó el acuerdo con Lotus y adquirieron el auto campeón mundial de la temporada anterior, el Lotus 79, prototipo 79-1, conducido por Mario Andretti y ganador un total de 6 carreras. El mejor resultado del Team Rebake con el Lotus 79 fue un 7º lugar en el Gran Premio de los Países Bajos, arrancando desde el último lugar de la parrilla, la casilla número 24, a 2 vueltas al ganador de la prueba, Alan Jones con Williams. A principios del año, Rebake encargó al equipo de Roger Penske la construcción de un chasis de Fórmula 1, el Rebake HR100. El diseño de monoplaza estuvo a cargo de Geoff Ferris con la participación de John Barnard. El auto fue fuertemente influenciado por el diseño del Lotus 79, aunque también incorporó algunos elementos de los pontones del Williams FW07. Estuvo equipado con un motor Ford Cosworth DFV V8, normalmente aspirado, y neumáticos Goodyear. El HR100 fue terminado a tiempo para participar en el Gran Premio de Italia de ese año, pero no pudo calificar. Para el Gran Premio de Canadá calificó, pero tuvo que retirarse por problemas en el chasis en la vuelta 26. Finalmente, en el Gran Premio de Estados Unidos no logró clasificar. El Team Rebake cerraría sus operaciones definitivamente a finales de los años 1979. Para la mitad de la temporada de 1980, Rebake recibió una llamada de Bernie Ecclestone para incorporarse al equipo Brabham, reemplazando a Ricardo Zunino. Hasta la fecha, el Team Rebake es el único equipo mexicano que ha participado en un Gran Premio de Fórmula 1. Héctor Alonso Rebake es un ex piloto mexicano de automovilismo. Participó en 58 grandes premios de Fórmula 1, debutando el 5 de junio de 1977. Consiguió un total de 13 puntos en la categoría. En 1982 corrió en la Serie Kart, donde logró una victoria. Rebake iniciaría su carrera con el equipo
John Buffum en las 24 horas de Daytona de 1973. El siguiente año participaría en los 1000 kilómetros de Brands Hatch, esta vez con el equipo Escurie Escoce. Ese mismo año participaría en los 1000 kilómetros de Selwet, pero esta vez participaría con su propio equipo llamado Rebake Rojas Racing. Con ese equipo participaría también en las 24 horas de Le Mans del año 1974. También en el año 1974 participaría de los 1000 kilómetros de México, donde sorpresivamente con su equipo Héctor Rebake Sr. lograría conseguir la victoria de la carrera con sus compañeros de equipo Guillermo Rojas y Freddy Van Buren. Antes de finalizar el año participaría en la Fórmula Atlántica Británica de 1974, donde con el equipo Fred Opel Racing quedaría en el puesto 14 en el campeonato, con 2 carreras disputadas en las que conseguiría 3 puntos. Rebake debutó en Fórmula 1 en la temporada de 1977 con la escudería Hesketh Racing en el Gran Premio de Bélgica, donde no se pudo calificar. No logró clasificarse con el 308E en Bélgica, Suecia y Francia. Ese año competiría en 5 grandes premios, consiguiendo calificar en el Gran Premio de Alemania, en el que tuvo que retirarse en la vuelta 20 por problemas mecánicos. No clasificó para las siguientes carreras en Oosterwolde y Zandvoort. En el año 1978, Rebake abandonó Hesketh y junto con su padre fundó su propio equipo de Fórmula 1, el Team Rebake, para competir en los campeonatos del mundo de 1978 y de 1979, sin grandes resultados. Corrió con autos del Team Lotus adquirido a Colin Chapman, el Lotus 78 y el Lotus 79 campeón del mundo. Su mejor resultado con su equipo privado fue lograr un 6º lugar en el Gran Premio de Alemania de 1978, donde remontó 12 lugares y arrebató la última posición de puntos a John Watson del equipo Brabham Alfa Romeo con poco más de un segundo. En dicha carrera, Gilles Villeneuve de Ferrari tuvo que conformarse con el 8º puesto a 17 segundos del mexicano. Con tan poca experiencia, resultó ser un año difícil. Aunque no clasificó para la primera carrera de la temporada en Argentina, clasificó 22º para la siguiente carrera en Brasil, pero se retiró por la fatiga del piloto. Kyalami logró otro 22º puesto en la clasificación, pero completó la distancia y terminó 10º. El resto de la temporada se vio marcado por abandonos y no clasificaciones, aunque en las carreras que terminó fue 12º en Suecia y 11º en Zandvoort. Durante las 3 últimas carreras de 1979, utilizó su propio auto diseñado por John Barnard, al que llamó Rebake HR100. Continuando el acuerdo con Colin Chapman, para esa siguiente temporada adquirió un Lotus 79, aunque durante ese año encargó a Penske la construcción de su propio auto, diseñado y construido en la base británica del Team Penske. Desafortunadamente la temporada trajo consigo más decepciones. Además de no clasificarse en Brasil, abandonos debido a un accidente en el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos y problemas mecánicos en Argentina, Sudáfrica, España y Bélgica. No participó en Mónaco, aunque en las siguientes carreras vería su primer resultado, 12º en Francia y 9º en Gran Bretaña. En Alemania y Austria abandonó, no clasificó, pero irónicamente, la que sería su última participación con el 79, logró su mejor resultado de la temporada, 7ª posición en Zandvoort. Aunque el auto de Rebake finalmente apareció para los últimos 3 grandes premios, se había presentado en Zandvoort en agosto de 1979, pero no estaba completo y simplemente se exhibió en el paddock. En su primera carrera, el Gran Premio de Italia en Monza, el HR100 sufrió problemas iniciales y no logró clasificarse. Salió 22º en la parrilla en Canadá y corrió muy bien en las primeras vueltas, recuperando 4 posiciones, pero luego pasó tiempo en boxes y se retiró después de 26 vueltas con un soporte de motor roto. La última carrera de temporada fue en Watkins, donde la primera sesión de entrenamiento se suspendió por la lluvia y no logró clasificarse en la segunda sesión. El HR100 solo participaría en 3 carreras, ya que el equipo cerró y abandonó la Fórmula 1 a finales de año. Hablando sobre su tiempo en su propia organización, comentó:
Después de 2 años, seguíamos teniendo muchos problemas. Me resultaba complicado pilotar y mantener la cohesión del equipo. Luchábamos contra todo tipo de problemas, sobre todo en aquel momento con la preclasificación y los neumáticos especiales que usaban los demás equipos. También teníamos que intentar que nuestros autos se parecieran lo más posible a los de fábrica. Era muy complicado, teníamos patrocinadores y creo que no recibían lo que pagaban. Así que decidimos fabricar nuestro propio auto. Todos nos prometieron ayuda con los neumáticos y otras cosas si nos convertíamos en constructores, pero eso nunca sucedió. En lugar de divertirnos y disfrutar de verdad de lo que hacíamos, fue muy duro. Pensé que no era justo para nuestros patrocinadores seguir haciendo esto, así que decidí dejar el equipo. A mediados de la temporada de 1980, Rebeke recibió una llamada de Bernie Ecclestone para sustituir a Ricardo Zunino como compañero de equipo de Nelson Piquet en Brabham. Su primera aparición con el BT49 en julio en Brands Hatch le vio alzarse con el 7º lugar, pero a pesar de acabar 10º y 6º en Austria y Canadá respectivamente, se retiró en Hockenheim, Zandvoort e Imola. Permaneció hasta el final de la temporada 1981 completa, logrando sus mejores resultados en Fórmula 1, 3 cuartos puestos y finalizó en 10ª posición en el campeonato. Esta, que sería su última temporada completa en la Fórmula 1, logró sus mejores resultados, terminando 10º en el campeonato con 11 puntos. Se retiró en las 2 primeras rondas, tras un accidente en el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos, y trompeó en Brasil, pero un fallo mecánico en Argentina arruinó lo que podría haber sido un podio. Había conducido con fluidez y orden en la clasificación para empezar entre los 6 primeros, y en la 7ª vuelta marchaba cuarto por detrás de Nelson Piquet, Carlos Reutemann y Alain Prost. Finalmente adelantó a Reutemann en la vuelta 15 y comenzó a alejarse, pero su racha en segundo lugar detrás de su compañero de equipo llegó a su fin en la vuelta 33, cuando se rompió un brazo del rotor distribuidor de su BT49C y se detuvo en el circuito. A esto le siguió un 4º puesto, el mejor de su carrera, en San Marino, tras una conducción impecable, aunque luego tuvo abandonos debido a un accidente en Bélgica y problemas con la caja de cambios en España. El Gran Premio de Mónaco se disputó entre las carreras de Bélgica y España, pero con tantos autos interesados en participar en la prestigiosa carrera, la congestión en el circuito implicó que solo se permitieran 20 autos para la competencia, en lugar de los 24 habituales. Hubo una sesión de preclasificación el jueves, antes de la sesión de clasificación habitual para reducir la parrilla. Sin embargo, tras la clasificación final, a pesar de que Piquet consiguió la pole position con su Brabham, Héctor quedó fuera de la carrera al no clasificarse, junto con los 2 Fittipaldi, un Ligier y los 2 Osella. Sin embargo, hubo 3 finales consecutivos en el verano, 9º en Francia, 5º en Gran Bretaña y una sólida actuación en la de Alemania que le permitió obtener un 4º puesto. Su carrera en Austria terminó debido a un problema de motor, pero a esto le siguió otro 4º puesto en Zandvoort a finales de agosto. Monza resultó particularmente frustrante, ya que al salir de la parrilla para comenzar la carrera, problemas de encendido hicieron que su Brabham fallara y se fuera de la parrilla hacia boxes. Las 2 últimas carreras de la temporada vieron salir de pista en Canadá y Las Vegas, terminaron debido a un estancamiento del acelerador. En la temporada de 1982, Rebeke cedió su lugar a Riccardo Patrese por presiones del principal patrocinador de Brabham, el emporio italiano de lácteos Parmalat, mientras que Rebeke era patrocinado por Pemex. Tras su retiro de la Fórmula 1, Rebeke corrió en la Serie Kart en la temporada de 1982 para el equipo Force Racing, incluyendo las 500 millas de Indianápolis de ese año, donde finalizó en la posición 13, después de un incendio en los boxes en la vuelta 151. Ganó su última carrera en kart, que fue la primera disputada en el circuito Road America en el año 1982, donde venció a Lancer, rebasándolo en la última vuelta, que se había quedado sin combustible. Bobby Rahal quedó en el 3º puesto para cerrar el podio. Desafortunadamente, se lesionó una semana después en un accidente de prueba en Milwaukee y decidió no seguir compitiendo en kart después de esto.
Para la temporada de 1983, Rebake participó en la carrera de campeones de Brands Hatch, una carrera no puntuable, con un Brabham BMW BT52 Turbo. Se retiró de las pistas definitivamente unos días después, siendo probablemente el último gran amateur de la Fórmula 1. La última carrera no puntuable de la Fórmula 1, llamada Carrera de Campeones, se celebró en Brands Hatch el 10 de abril de 1983, el mismo día que una de prototipos Grupo C en Monza, en la cual Riccardo Patrese de Brabham corría para el equipo Lancia. Pero también ese día, Michelin probaba sus llantas para la temporada 1983 de Fórmula 1 Paul Ricard con Nelson Piquet, también de Brabham, por lo que la escuadra de Kensington le pidió a su ex piloto mexicano Héctor Alonso Rebake se subiera a su BT52 con motor BMW Turbo, pues él había desarrollado el auto original en 1981. Hubo otros 12 autos en la carrera de campeones, incluyendo el debut de Spirit Honda de Stefan Johansson con el motor V6 Turbo nuevo de la firma nipona. Héctor recuerda: es una larga historia. Terminé la relación con Bernie en el año 1981, cuando Parmalat quería un piloto italiano. En ese momento me llamó y me dijo que esperara hasta encontrar la forma de no tener un piloto italiano. Pero era demasiado tarde para que yo me fuera a otro equipo y decidí retirarme. En el año 1982 me invitaron a correr la Indy 500 y luego hice más carreras de kart, pero no era realmente lo que yo quería hacer. Luego Bernie vino con la idea de tener un tercer Brabham con motor Ford Turbo. La intención era hacer un auto para 1983, pero eso seguía postergándose. Así que para cuando llegó la carrera de campeones, Bernie dijo: ¿por qué no vienes y manejas el auto? Porque de otra forma, para cuando termine el motor, vas a estar totalmente fuera de forma. Y de esa forma, acepté. La oferta llegó el viernes de una semana previa a la carrera. Rebake estaba en la Ciudad de México en ese momento. Se subió al avión y se fue a Brands Hatch, pero no había tiempo de probar. Batalló para domar el BT52 y el motor BMW Turbo. Calificó décimo, a 3,8 segundos del tiempo de la posición de privilegio marcado por el campeón Keke Rosberg en su Williams Cosworth. En la carrera, Héctor tuvo problemas con el balance del auto e hizo una detención imprevista para calzar llantas frescas. Pero cuando eso tampoco logró mejorar el auto, se retiró, argumentando problemas de neumáticos de suspensión. No había manejado en Fórmula 1 por año y medio. Tener algunas pruebas hubiera ayudado. Encontré que el auto era muy difícil de manejar. Hicimos algunos cambios y creo que nos perdimos un poco en la puesta a punto. Y eso fue una lástima porque era grandioso para mí estar ahí con el equipo Brabham. Rebake tenía experiencia con el BMW Turbo, pues desarrolló el BT50 en 1981, cuando debió correr en Italia en el Gran Premio de Monza con él, decisión que se revirtió como explica. Durante 1981 estuve en todas las sesiones de prueba donde desarrollamos el motor BMW. Había la idea de correr con ese motor turbo en Monza en 1981 y el plan era que yo corriera ese auto. Pero el campeonato estaba muy apretado para Nelson y el equipo estaba preocupado de que resultara muy difícil que el auto terminara la carrera. Así que al final del día, la decisión fue que iríamos con los dos autos Cosworth para tener más posibilidades de marcar puntos. Tras la carrera de campeones de 1983, Rebake volvió a México y esperó que se fructificara el plan del Brabham Ford. Pero tras 6 semanas, Bernie le avisó que el proyecto estaba muerto, aparentemente porque el motor nunca alcanzó las expectativas de potencia y desempeño en las pruebas experimentales. Resumiendo su carrera deportiva, Héctor Rebake compitió en la Fórmula 1 para los equipos Hesketh, Lotus Privado, Rebake y Brabham durante los años 1977 a 1981. En total, disputaría 58 grandes premios, logrando un total de 13 puntos.